Hola. Me ha tocado desarrollar la parte del tratamiento sistémico, dentro del tratamiento sistémico lo que corresponde a la quimioterapia. Creo que ya han tenido algunos temas, o lo van a tener. Me acuerdo en el temario veía que hay diferentes maneras como enfocar el manejo del cáncer. Y dentro de las varias maneras, una de ellas, la más clásica, la más antigua, la primera con la que se comenzó a tratar el proceso oncológico es usando medicamentos que alteren el proceso biológico de la célula, fundamentalmente en el momento de la mitosis. Podría comenzar diciendo que el proceso oncológico no es distinto a los procesos biológicos de las células normales, salvo por el hecho de que el arreglo de los procesos enzimáticos, los procesos metabólicos es simplemente distinto, pero no considero correcto decir que cáncer es un crecimiento desordenado de las células que no sigue ningún patrón de control, porque en realidad tiene un crecimiento ordenado, mediado a través de la expresión distinta de citoquinas que pueden favorecer la balanza hacia el lado de la proliferación celular y en detrimento del control celular. Todos sabemos, o podemos recordar que en la balanza biológica siempre va a haber un lado pro-oncogénico y un lado supresor de tumores. Entonces, en el proceso metabólico del cáncer no es que falte el control, es simplemente de que el control está orientado hacia un exceso de proliferación, un aumento en la vida media de las células, un aumento en la producción de factores de crecimiento del endotelio vascular, cosa que va a facilitar la nutrición de las células neoplásicas. Entonces, este concepto de cáncer igual a crecimiento desordenado de las células consideramos que no es preciso y que también deberíamos decir que el cáncer es un crecimiento celular distinto al resto de la economía. Acá había una figura en la que más o menos se pretendía decir lo que acabo de mencionar de manera grave. El crecimiento celular normal o el común al que estamos acostumbrados a ver tiene asociado a la expresión de protogenes, también los llamados genes supresores de tumores. Proteínas que son en la expresión de genes como el P53 o el gen del retinoblastoma son los que mayormente están implicados en la corrección de las fallas al momento de la duplicación del ADN. Y son estas dos proteínas derivadas de los dos genes mencionados las que suelen estar alteradas en la génesis del cáncer. Finalmente, el desencadenante es muy variado. Podemos hablar de virus productores de cáncer o inductores de cáncer, podemos hablar de parásitos, de bacterias como el pylori, por ejemplo, podemos hablar de radiaciones inductoras de procesos oncológicos, pero al final el resultado a partir de un mecanismo etiológico diferente va a ser muy similar. Al final el resultado es un desbalance entre los productores del crecimiento y una supresión de los que inhiben la mitosis. Cuando enfrentamos un paciente oncológico tenemos en resumen dos objetivos. El primero, el más optimista, es aquel en el que el médico tratante tendrá como finalidad la erradicación completa de las células cancerosas, lo que en términos clínicos llamamos curación. Ahora, cuando no es posible, de repente porque el tumor es demasiado avanzado o porque el paciente no ofrece las condiciones como para soportar los tratamientos, tendremos que conformarnos con que el objetivo puede no ser la curación, pero por lo menos la disminución del volumen tumoral, lo cual estará asociado a una mejora en la calidad de vida del paciente. Es decir, que si no podemos curarlo, si no podemos erradicar completamente las células, por lo menos bajar el volumen tumoral y de esa manera aliviar el dolor, aliviar la hiporexia, la baja de peso, el proceso obstructivo intestinal, la disnea o lo que quiera que el cáncer esté condicionando al paciente. Y esto lleva de la mano a que en medicina y particularmente en oncología nosotros no podemos darnos el lujo de decirle al paciente o a su familia: señor, señora, no hay nada por hacer. Si no se puede curar,
puede ser una situación bastante común. Por lo menos se puede bajar el volumen tumoral para que la vida de esa persona sea mejor, ¿no? La calidad. Ahora, ¿cómo tratamos? ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos intentar llegar a los objetivos? Es ahí donde vienen los temas que ustedes vienen desarrollando. Si la enfermedad cancerosa está comenzando, si es la manzana podrida del cesto, la actitud terapéutica suele ser también localizada. Y en oncología, los tratamientos locales se denominan o cirugía oncológica o radioterapia oncológica. Si el paciente acude por un cáncer de mama temprano y la enfermedad luego de las resonancias, ecografías, exámenes de laboratorio, gammagrafía ósea y todo aquello, se encuentra que el problema solamente está en la mama, una cirugía local y de repente hasta conservadora de la mama podría curar a la paciente. Y en onco definimos curación, dicho sea de paso, como el momento, como el hecho de que una persona esté libre de recurrencia cancerosa luego de 5 años de producido diagnóstico y tratamiento. Si tengo un cáncer de próstata, me lo detectan en el 2011 y yo estoy vivo en 2016, la posibilidad de que recaiga por esa enfermedad es bastante baja. Es por eso que, como les digo, podríamos considerar se considera como curación en oncología a la persona que está libre de enfermedad luego de 5 años de tratamiento. Bueno, volviendo al punto, si la enfermedad cancerosa está localizada, el tratamiento tendrá que ser localizado. Pero si la enfermedad está diseminada a más de un órgano o sistema, el tratamiento tendrá que ser también sistémico. Y es ahí donde está el punto que corresponde a la charla de ahora. El manejo sistémico del paciente con cáncer se da para neoplasias avanzadas, diseminadas, o para neoplasias hematológicas. Y consideramos neoplasias hematológicas a las derivadas de los tejidos hematopoieticos como las leucemias y los linfomas, fundamentalmente. Y los mielomas también. Así que, ese es un concepto, ¿no? Para enfermedad local, para tumor sólido, cáncer de estómago, mama, pulmón, cerebral, o fuera, o sarcomas. Si la enfermedad está temprana, el tratamiento es local, cirugía o radioterapia. Si la enfermedad está diseminada, el tratamiento es sistémico. Ahora, tenemos escenarios en el tratamiento sistémico. Por ejemplo, el tratamiento sistémico, como por acá está, vamos a ver. El tratamiento sistémico es, por ejemplo, la quimioterapia, y se le llama así porque por sistema venoso, oral, intramuscular, puede diseminarse por toda la circulación a todos los sistemas. Si, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, como en este ejemplo, que está localizado en la glándula de origen y con un compromiso locorregional, en este caso por diseminación linfática hacia los ganglios de la axila, esta enfermedad sólida, que tiene como primera posibilidad la cirugía, no sería factible de acceder por cirugía, dado que el compromiso de volumen es bastante grande. Entonces, esta es una indicación de quimioterapia. Estas 3 o 4 láminas que van a venir a continuación se podrían llamar indicaciones de quimioterapia. ¿Cuándo indicamos quimioterapia? Cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad, una neoplasia sólida, que sabemos que es factible de tratamiento quirúrgico para intentar la curación de la paciente, pero que por el volumen inicial la cirugía no se constituye en la primera área. Entonces, se ofrece quimioterapia, se disminuye el volumen de tumor, el compromiso del ganglio axilar, y la paciente, de ser una paciente que no es candidata a cirugía, pasa a serlo. Esto es lo que llamamos el primer escenario o quimioterapia de inducción. Y a lo que se refiere es a hacer resecable una neoplasia que por su extensión inicial no lo es. Esto es por ectoscopía lo que uno puede ver. Por imágenes, por ejemplo, este es otro ejemplo de un paciente con un cáncer de la vesícula, en la cual se encuentra un compromiso local infiltrativo de la vesícula hacia el territorio, hacia el lecho hepático circundante, con adenomegalias significativas locorregionales, que luego de tratamiento con quimioterapia se observa disminución del tamaño y disminución de los ganglios patológicos. De una circunstancia inoperable quirúrgicamente se transforma en una que sí lo es, verse a tratamiento sistémico. Una de las ventajas del tratamiento de inducción, de la quimioterapia de inducción,
además de convertir en resecable una enfermedad que inicialmente no lo es, una ventaja es el hecho de que puedo, luego de ofrecer el tratamiento con quimioterapia y de resecar este segmento corporal, puedo ver en el microscopio el porcentaje de necrosis que la quimioterapia consiguió en ese tumor. ¿Y por qué tiene importancia eso? Por el hecho de que si encontrase un 80 o un 90% de necrosis en ese tumor con determinado esquema de quimioterapia, me estaría avisando que el cáncer en ese paciente es altamente sensible a la combinación de drogas que hemos utilizado. Y lo contrario también ayuda. Si resecada la pieza encontramos que el nivel de necrosis es de 10, 15, 20%, podría indicarme que la sensibilidad del tumor al agente de quimioterapia que se ha utilizado es pobre y por ende, luego de la cirugía, deberíamos intentar un esquema de quimioterapia distinto. Esas son dos de las ventajas principales de la quimioterapia dada en el set de inducción, o también llamado neoadyuvante, como lo podrían escuchar más adelante durante su actividad médica. Quimioterapia neoadyuvante, quimioterapia de inducción o prequirúrgica. El segundo escenario es la quimioterapia de consolidación. Luego del resecado del cáncer de mama, le tendrá que seguir una quimioterapia de consolidación. La razón de darla es porque si no la damos, existen altas posibilidades, 80-90% de chances de que el tumor vuelva a presentarse. De manera que se usa el tratamiento sistémico del cáncer, se usa quimioterapia para inducir la regresión de un tumor, para hacerlo operable y también, una vez resecada, para consolidar la desaparición de las células tumorales. La razón por la que se requiere quimioterapia post-cirugía o quimioterapia de consolidación, o llamada también quimioterapia adyuvante, es el hecho de que dejada solamente con cirugía como único tratamiento antineoplásico, la tasa de recurrencias es superior al 80% y como regla general. El tercer escenario es el tratamiento concurrente. Esto se da, por ejemplo, en cáncer de cuello del útero, que es una de las neoplasias más frecuentes en el medio, en población femenina y en población general. Por ejemplo, en cáncer de cuello del útero el tratamiento fundamental es radioterapia, como de repente lo van a escuchar en la charla que corresponda o ya lo escucharon. Hasta hace una década el único tratamiento era la radioterapia, pero los estudios han mostrado que añadir quimioterapia a la radiación expone a las células en una fase del ciclo que las hace más sensibles a la radioterapia y por ende mayor necrosis del tumor. Y por otro lado, la quimioterapia ofrecida sistémicamente puede controlar los lugares microscópicos de metástasis a los que no llega la radioterapia. La radioterapia, como veíamos hace un rato, es una cosa localizada, así como la cirugía. Solamente saca el tumor o solamente trata al tumor en donde llega el cobalto o los electrones con los que uno esté tratando al paciente. El asociar quimioterapia con radioterapia, el llamado tratamiento concurrente, permite no solamente dar el tratamiento a la zona enferma, sino dar una especie de paño de medicina antineoplásica a la zona del cuerpo donde no esté llegando la radiación. Sin embargo, como quiera que son dos tratamientos, también hay que tener cuidado porque las toxicidades asociadas a ambos se sinergizan. El cuarto escenario es el paciente que tiene una enfermedad avanzada, en la que decía de repente no tenemos la opción de soñar con una curación, pero que está justificado el inicio de la quimioterapia, porque con ella tengo la posibilidad de disminuir la necesidad de morfina, por ejemplo, o si es que el paciente tuviera un cáncer gástrico que le condiciona demasiada asitis y derrame pleural y secundario a eso una calidad de vida pésima. De repente con la quimio podemos bajar el volumen de tumor, podemos bajar la producción de líquido de exudado carcinomatoso y mejorar su calidad de vida.
Como pueden ver, siempre hay la posibilidad de ofrecerle algo a un paciente. Esto de que llega el paciente con enfermedad avanzada y le dice a la familia, ¿sabe qué? Si yo ahora no tengo nada que hacer, no se da, o no se debería dar, no debería salir nosotros. Siempre hay algo por hacer, incluso con enfermedad avanzada. Este es un estómago operado. Por un estómago operado por cáncer, el tratamiento post-inducción o post-quirúrgico es radiación a la zona y quimioterapia sistémica. Para tumores cerebrales, con los tumores del sistema nervioso central tenemos un problema con quimioterapia, porque la eficiente barrera hematoencefálica no permite que entren los citotóxicos a los tejidos tumorales de cerebro. Salvo para un grupo de quimioterápicos que llamamos nitrosoureas, el acceso al parénquima cerebral por quimioterapia es bastante limitado. De manera que en tumores cerebrales usamos bastante lo que les decía respecto a tratamientos concurrentes. Se le da radioterapia a esa zona y un agente de quimioterapia que podría mejorar la efectividad de la radiación. Bueno, y el otro es el tratamiento sistémico para enfermedad diseminada. ¿A quiénes ofrecer el tratamiento? Hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, el grado funcional del paciente, ¿no? Es distinto tener un paciente con un linfoma, paciente de 25 años, activo, trabajador, sin comorbilidades, a tener el mismo linfoma en un paciente de 80, hipertenso, diabético, arrítmico, con marcapasos o lo que fuera. Entonces hay que considerar a la hora de ofrecer un tratamiento de esta magnitud como los quimioterápicos, que dicho sea de paso están asociados a una amplia gama de posibles efectos secundarios, hay que considerar el estado funcional del paciente. En oncología manejamos esta escala funcional, así como hay para geriatría, el índice de CATS, ya lo conocen. En onco tenemos el índice del ICO. Son 6 grados funcionales, de 0 al 5, y que sirven de carta de presentación a la hora que uno hace una nota oncológica. Las rondas en oncología comienzan con esa edad. Paciente de 60 años, varón, procedente de Cajamarca, en un ICO 0, 1, 2, o como corresponda. ¿A qué se refiere el ICO? Esta gradación numérica pone a los valores más bajos a un paciente que tiene una mayor capacidad funcional. Un paciente con un ICO 0, por ejemplo, es un caballero que puede tener un cáncer gástrico, pero que le han hecho el diagnóstico por endoscopía de control. El paciente no siente ninguna molestia, trabaja, hace sus cosas, vida personal y profesional, sin ninguna alteración. Ese caballero tiene un ICO 0, pero tiene un ICO 0 porque tiene un cáncer. Sin embargo, no tiene molestias asociadas a él. El ICO 1 es ese mismo caballero, pero que ya comienza a tener algunas molestias tipo epigastralgia, náuseas, tipo de intolerancia, pero que continúa yendo a su trabajo. No lo postra a la cama, pero sí le da síntomas. El ICO 2 ya es un grado funcional un poco más deteriorado, postra al paciente a un lecho hospitalario o a su cama menos de la mitad de su tiempo útil, del tiempo útil del día. ¿Okay? El ICO 3 es un paciente que tiene, es el mismo paciente, pero que ya está más del 50% del tiempo postrado en cama por su neoplasia. No se aplica, por ejemplo, si alguien tiene una plejía de miembros inferiores por otra causa y está postrado por la plejía. No, la causa de postración tiene que ser el cáncer. Entonces, el ICO 3 es cuando la persona está más del 50% de la cama por la neoplasia. Y el ICO 4 es cuando está el 100% del tiempo en la cama. Léase paciente con tubo, ventilación mecánica, sondas por arriba y por abajo, sin poder alimentarse. Es un ICO 4. Y el ICO 5 es el paciente fallecido por cáncer. Entonces, uno de los considerandos para ofrecer tratamiento con quimio es un ICO tolerable, generalmente hasta un ICO 2. Para pacientes que tengan un ICO 3
el ofrecerle quimioterapia tiene que ir seguido de muchos considerandos. Por ejemplo, la sensibilidad del tumor al tratamiento. Yo puedo tener un gran linfoma ganglionar diseminado, territorio supra e infradiafragmático, que después me postra la cama, más de la mitad de mi tiempo útil, porque son grandes masas. Pero si el paciente es una persona joven, sin mayor comorbilidad, y yo sé que el linfoma es altamente quimiosensible, puedo darme el lujo de sugerir al paciente y a la familia que, a pesar de que no tenga un buen estado funcional, se le ofrezca quimioterapia, porque la sensibilidad del linfoma es altísima, alta posibilidad de respuesta. El otro considerando es la suficiencia sistémica. Y esto está referido a que tengamos un estatus cardiovascular, nefrológico, hepático, neurológico, que justifique el ingreso de medicamentos que van a exigir al metabolismo un esfuerzo adicional. El cáncer es una situación que supone un grado de metabolismo bastante alto. Sobre un metabolismo basal, añadámosle que una parte del cuerpo tiene una velocidad de duplicación exagerada que requerirá mayor aporte calórico, mayor aporte proteico, mayor consumo de productos hidrogenados para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, el metabolismo del paciente con cáncer es elevado. La dieta que ellos deben recibir debe ser hipercalórica e hiperproteica. Ese riñón, ese hígado están expuestos a mayor actividad funcional. Meterle la quimio también va a suponer un esfuerzo adicional de sus sistemas. Entonces, el tercer considerando sería la suficiencia de esos órganos. Y el cuarto, y que finalmente es el que importa, es que el paciente esté convencido de que lo quiere hacer. Por experiencia te puedo decir que nadie te va a aceptar un tratamiento si antes tú no estás convencido de que le vas a poder brindar beneficio a eso. La conducta de la población frente al tratamiento oncológico y particularmente frente a la quimioterapia oncológica es de rechazo, es de miedo. Si no lo han palpado, lo van a palpar cuando estén ya en la práctica diaria. Hay muchos estigmas con el hecho de que si recibo quimioterapia me voy a morir más rápido o la enfermedad se va a diseminar más rápido y cosas por el estilo. Afortunadamente, nada de eso es cierto. Pero si uno como médico no tiene ese convencimiento, ¿qué le vas a decir al paciente? Personalmente soy de la idea de ofrecer tratamientos porque, como digo, la dosis nosotros le indicamos. O sea, yo no puedo decirle a un viejito en el hospital, que es un lugar de salud pública con muchas limitaciones económicas, tenemos pacientes de 93 años en quimioterapia. Obviamente no se le da la dosis que se le da a un chiquillo, pero se puede jugar con eso, porque nosotros somos quienes firmamos eso. Nosotros somos quienes damos la indicación de cuánta dosis le vamos a poner. Para pacientes muy frágiles se les da quimioterapia a dosis al 50%, al 60%, o de un esquema de 6 drogas le pones 3 y vas tanteando. Si la tolerancia es buena, la siguiente mejora, porque en mucho el grado funcional deteriorado de los pacientes al debut es por culpa de lo avanzado del cáncer. Si con un acceso de quimioterapia modesto en una primera intervención te bajas un volumen de tumor suficiente que permita que su escala funcional mejore de un 3 a un 2, en la siguiente sesión le vas a poder meter más drogas y conseguir tu meta. De repente, como les decía, no de curarlos, pero sí de mejorar la calidad de vida, que ya no requieran 6 o 10 ampollas de morfina por día, que requieran una o que no requieran. Es espectacular. Por eso, no predispongamos más a la gente en contra de la quimio. Lamentablemente, el primer problema que tenemos los oncólogos clínicos es las consultas previas que han tenido con otros colegas en los que les han dicho ni que acerques por hongo. Y lamentablemente no debería haber eso. No debería haber. Entonces, estos puntos son para considerar a la hora de ofrecer el tratamiento con quimioterapia. Digo con quimio porque de todas las armas contra el cáncer que van a haber, cirugía, radioterapia, terapia biológica y quimio es la que suele tener más toxicidad, es la que suele generar más miedos. Y no hay razón para eso. Con un poco de cuidado, de dedicación, los pacientes lo toleran muy bien.
Los tipos, ¿qué tratamientos pueden vivir sistémicamente para controlar el cáncer? La quimio, la clásica quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia y la terapia biológica. La quimioterapia, como de repente alguna vez lo habrán leído, no sé, lo habrán escuchado, nació como observación de los médicos americanos, europeos, cuando aquello de la Primera Guerra Mundial, cuando algunos de los productos biológicos usados en contra de los países enemigos incluían productos derivados de las mostazas nitrogenadas. Y la observación comenzó con el hecho de que las personas que tenían contacto o exposición a estos vapores solían luego desarrollar depresiones del sistema inmunológico severas y a veces acababan en la muerte. Esta observación hizo que se llevase esos productos a la experimentación clínica y más o menos por el 42, 43, 1942, 43, comenzaron a publicarse los primeros estudios ya pensados en tratar de determinar la causa de por qué el sistema inmunológico se deprimía tanto cuando uno se exponía a estos tipos de medicamentos. Entonces, de alguna manera debemos a estos episodios nefastos de la humanidad la observación de que a partir de algunos productos es posible bajar la proliferación del sistema hematológico. Y de hecho, las neoplasias hematológicas como los linfomas y las leucemias fueron los primeros cánceres tratados inteligentemente, ¿no? Porque antes, en la época griega o romana antigua, no me acuerdo, trataban el cáncer sólido con cirugía, ¿no? Radicales y algo bastante primitivo para lo que hoy conocemos. Pero es más o menos a mediados del siglo XX en que se comenzó la observación de que las mostazas nitrogenadas bajaban el volumen y la tasa de duplicación de las células hematológicas, y a partir de ahí comenzaron la aplicación de estos productos en el tratamiento de los linfomas y las leucemias, que fueron las primeras neoplasias tratadas con quimio. Entonces, como les decía al inicio, el proceso oncológico no es diferente, no es muy diferente al proceso biológico de una célula no cancerosa. La maquinaria enzimática es la misma, casi, creo que es la misma. Lo único que cambia son los mediadores. Hay más expresión de una u otra citokina y hay detrimento de una u otra. Y por eso es que es tan difícil encontrar un tratamiento quimioterápico que sea inocuo. Los tratamientos con quimio tienen más o menos la intención de bloquear bien factores de crecimiento, o receptores, o enzimas, o procesos mitóticos que no son diferentes de las células tumorales a las células normales. Por eso es que decía, es difícil encontrar un régimen que no tenga también un efecto colateral más o menos serio sobre células normales. Ahora, el conocimiento del ciclo celular ha hecho posible que se pueda intentar detener algunos procesos que se sabe que la célula oncológica tiene desarreglado, como para hacer que la selectividad de los citotóxicos permita disminuir la toxicidad. Estos son más o menos algunos grupos de agentes quimioterápicos. Y lo importante de esta gráfica es que aprendamos que en quimio hay dos tipos de drogas fundamentalmente. Aquellas que son específicas del ciclo celular y aquellas que no lo son. Eso es importante porque cuando yo tengo una droga que actúa, por ejemplo, sin importar el momento del ciclo celular en el cual la célula cancerosa se encuentre, la puedo dar en cualquier circunstancia. Sin embargo, si tengo agentes cuyo potencial anticáncer se apoye en su inhibición del proceso mitótico, no me va a servir utilizar ese agente en tumores de baja tasa de duplicación. No sé si se entiende. Si yo tengo un proceso, un cáncer que se duplica rápidamente, los agentes más efectivos van a ser aquellos que tengan efecto, para la redundancia, en el paso final del ciclo celular, en la mitosis. Pero si tengo un cáncer que se duplica lentamente, darle un antimitótico no me va a ayudar mucho. Entonces, en onco, en quimio, dividimos a los agentes en
agentes específicos del ciclo celular, aquellos que actúan específicamente en la mitosis, en la síntesis de ADN, en la síntesis de proteínas. Y por otro lado, hay un grupo de agentes de quimio llamados no específicos de ciclo, que actúan en cualquier momento. La combinación de estos dos, esta sinergia, permite que venzamos muchos procesos de quimioresistencia. Algunos de los agentes antineoplásicos que no son cicloespecíficos son, por ejemplo, los alquilantes, que los vamos a mencionar más adelante. Los puede dar en cualquier momento, son ampliamente utilizados en cáncer. Y acá hay otros ejemplos de medicamentos usados más o que actúan más en el proceso de la mitosis, por ejemplo, aquí vemos los taxanos, los alcaloides de la vinca, ¿qué más hay por acá? Antimetabolitos en la fase de la síntesis. Vamos. ¿Se entendió lo anterior? ¿Sí? Esto debería estar bastante. Después regresamos a esto. Entonces, ¿cómo generamos la distribución de las células tumorales? Entonces, en letra lo que están en figuras son los alquilantes, que pueden actuar en cualquier momento del ciclo celular. ¿A qué se refiere alquilantes? ¿Tienen alguna idea? Alquilantes. ¿Se acuerdan de eso? Es una palabra de química, ¿no? Los grupos alquílicos. ¿Alguna idea? La alquilación supone la incorporación de un grupo alquil o alquilo a algo. Puede ser una molécula de agua, una molécula de proteínas, de carbohidratos, de ácido nucleico, bueno. Eso es en química. En onco, los agentes alquilantes se entienden como eso, como la incorporación de un agente o de un radical alquilo a la molécula de ADN o a la proteína o a la ARN o a la membrana celular, pero también la incorporación de otros grupos como los vinilos, salilos, los carbonilos, que incorporados anómalamente a una membrana celular o nuclear le hace, por ejemplo, perder su funcionalidad, aumenta o disminuye su permeabilidad, altera el medio osmótico, o desnaturaliza el ADN por acción mecánica o por fijación de droga. De manera que los alquilantes en onco no solamente se refieren a la incorporación de un grupo alquilo, sino también a la incorporación en general de algunos radicales inestables eléctricamente y que pegados a alguna estructura celular importante alteran su función al punto de hacerla cenecer. Los alquilantes, dicho sea de paso, fueron las primeras drogas anticancerosas, dentro de las cuales están esas que les decía de las mostasas nitrogenadas. Hoy en día uno de los sobrevivientes de aquella playa de drogas es la ciclofosfamida, que es un medicamento alquilante ampliamente utilizado en cáncer, tanto para neoplasias hematológicas como para las sólidas. La ciclofosfamida. Bueno, ese es un ejemplo de alquilante. Generadores de radicales libres, eso sí podría resumir más o menos, es como la misma acción que tienen los radicales libres en química o en bioquímica, pasa a nivel celular. Y dentro de estos en hongo tenemos algunos antibióticos como la tauromicina o la doxorubicina, que por la incorporación de radicales libres a estructuras vitales de la célula generan la lisis de la célula. La pleomicina es otro antibiótico antitumoral. Otro proceso por el cual se puede producir destrucción de la célula es la inhibición de la duplicación del ADN o de su transcripción. La intercalación se refiere al efecto mecánico de colocar agentes o radicales, moléculas inestables dentro de estructuras vitales. La formación de falsos nucleótidos se da con moléculas como, por ejemplo, la mercaptopurina, que
ingresan al ciclo de las purinas, pero que no tienen que no pasan al proceso final en la síntesis de ácidos nucleicos. Detienen la síntesis de purinas por un falso metabolismo. También puede darse interferencia con procesos metabólicos, como lo que por ejemplo sucede con otra droga bastante utilizada, no solamente en hongo, sino en reuma, como es el metotrexato. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, que es importante para la síntesis de los ácidos nucleicos. El 5-fluoracilo, que es otra droga usada ampliamente en oncología, también es inhibidor del proceso metabólico. En este caso hay otra enzima llamada timidilato sintetasa, por la vía de las timidinas. Y el sustrato es el blanco de una droga antineoplásica conocida como 5-fluoracilo. Depleción de nutrientes esenciales. Les decía que la biología de la célula cancerosa es parecida, mas no igual a la célula normal. Los blastos hematológicos, los blastos, los glóbulos blancos inmaduros, los blastos, la característica de la leucemia aguda, suelen ser células que son dependientes de asparagina, un aminoácido esencial para el blasto. Hay un agente quimioterápico llamado L-asparaginasa que desnaturaliza la asparagina circulante en la sangre y hace que el blasto muera por inanición. Alteración de proteínas microfibrilares, como por ejemplo las tubulinas de uso mitótico. Dentro de ellas también tenemos dos agentes ampliamente utilizados como los alcaloides de la vinca, la vincristina, vinblastina y el paclitaxel. Alquilantes. Son los radicales libres, no son fibras nada más, ya casi todo lo voy a hablar. Los antimetabolitos disfrazados de enzimas normales detienen el proceso biológico. Es un proceso biológico normal. Hay un elemento, por ejemplo, en vincristina, usado en linfomas, en Hodgkin, no Hodgkin. Detienen la mitosis a raíz de desestabilizar la formación del oso mitótico. Y a diferencia del paclitaxel, hace que más bien establecido el oso mitótico, este no pueda despolimerizarse y queda la célula de esa manera. Muy bien. Eso ha sido un poco de algunos agentes de quimioterapia, se los he mencionado. Los más populares, los más usados, la ciclofosfamida, un alquilante que no es ciclo específico, ¿okay? Se puede usar en muchos momentos para neoplasias rápidamente proliferativas y para neoplasias lentamente proliferativas. Hemos hablado de la vincristina y el paclitaxel, medicamentos que detienen más bien el proceso mitótico. Y como quiera que son específicos de una fase del ciclo, se usan en neoplasias altamente duplicativas o de velocidad de crecimiento rápido, como algunos linfomas, como cáncer de mama, cáncer de ovario. Mencionamos también el fluoracilo, que es un inhibidor del proceso metabólico. El fluoracilo se usa mucho en los cánceres de vía digestiva. ¿Qué otros mencionamos? Los antibióticos, la doxorubicina, la briomicina. Más allá de recordar nombres raros, largos y feos, la idea es el concepto. La quimioterapia no es una cosa al azar, no existe un esquema de quimioterapia igual para todos los casos. Interesa, y lo simpático de esto es eso, que es una cosa más o menos pensada. Si tengo una neoplasia de alta tasa de duplicación, ¿qué me conviene usar? Ahí está el arte. La medicina es un arte, es muy bonito. El otro punto que hemos revisado es a quiénes le doy quimioterapia, qué consideramos usar. Todo paciente con cáncer es tributario de quimio. El concepto es sí, porque como repito, puede ser que el paciente tenga un deterioro funcional marcado, anciano, cáncer avanzado,
pero no necesariamente por eso no se le puede dar una quimioterapia. Hay agentes y agentes, hay dosis y dosis, hay esquemas y esquemas, pero siempre se puede hacer algo por bajar el proceso tumoral. Hay algún momento, eso sí, en el que uno dice, bueno, con quimio al menos ya no voy a hacer más, con quimio, pero siempre se le sigue el soporte nutricional, analgésico y todo, ¿no? Si hay alguna pregunta, interrumpo nomás, chicos. ¿Algo? ¿Sigo? Maneras de administrar la quimioterapia, local o sistémica. Local se refiere a, por ejemplo, un paciente que tenga carcinomatosis abdominal o un cáncer del tubo digestivo, en el que ya se han ensayado formas sistémicas de tratamiento y de repente ya no hay mucha tela, muchos pacientes como para intentar otro esquema sistémico. Podemos utilizar quimioterapia intraperitoneal. Intratecal, hace un rato conversábamos sobre la dificultad que tiene el medicamento quimioterápico para pasar la barrera. Entonces, hay algunas entidades en las que se accede con funciones lumbares, se llega al espacio y se le infunden algunos quimioterápicos, ¿no? Aquí el espectro de productos a usar es más limitado, pero es posible. Para leucemias, linfomas, cánceres sólidos que lleguen al sistema nervioso central, es una posibilidad. Tópicos para linfomas cutáneos o algunos cánceres de piel es otra alternativa. La quimioterapia no solamente apoya. Bueno, y la clásica, ¿no? La sistémica. Muy bien. El siguiente es el concepto de condicionantes de respuesta. ¿Qué hará que mi paciente vaya bien o no? Un punto importante es el volumen de enfermedad, la masa tumoral, la cantidad de células que hay. A más masa celular, más factible que haya células quimioresistentes. Quimioresistentes de nuevo, porque también hay quimioresistencia aprendida. Si al final el cáncer es como un organismo extraño metido en tu cuerpo, una infección. En algún momento la vida busca siempre prevalecer, y la vida de la célula cancerosa también. La estructura biológica y enzimática de la célula cancerosa expuesta a la quimio va a buscar un mecanismo de resistencia. Entonces, a mayor volumen tumoral, mayor posibilidad de encontrar células resistentes. De nuevo, se ha calculado que por cada centímetro cúbico de enfermedad cancerosa, por cada centímetro, el volumen de células cancerosas presentes allí es 10 a la 9. ¿Cuánto es eso? ¿1000 millones? 10 a la 9. Por un centímetro de enfermedad. Por un centímetro de enfermedad. 10 a la 9 células. Que tengamos 2 centímetros de enfermedad, que tengamos 3, que tengamos 4, que la enfermedad esté diseminada en todo el cuerpo. Entonces el volumen es un importante condicionante de la respuesta. A mayor volumen, mayor posibilidad de encontrar resistencia, menor posibilidad de respuesta. La fracción de crecimiento es otro punto. Generalmente los endinoplásticos te paran el proceso mitótico. La batería enzimática de duplicación se detiene por la quimio. Si el cáncer es altamente duplicativo, como pasa, por ejemplo, con las leucemias, como son células que están en rápido proceso de duplicación, si le meto algo que le detenga la mitosis, me voy a bajar un buen número de células cancerosas. Y si tengo lo contrario, si tengo un linfoma de bajo grado, que crece de un año para el otro, le meto quimio y prácticamente no voy a hacer nada. Entonces, otro condicionante de respuesta es la velocidad del tumor. Mientras más rápido crezca, más rápido se destruye. Y el otro condicionante de respuesta es el utilizar las drogas adecuadas.
Ahora, ¿cómo se podría generar la pérdida de la respuesta? Les decía hace un rato que como ente vivo, la célula cancerosa también va a buscar cómo sobreponerse al embate de la quimio. Una de ellas es la amplificación de algunas proteínas encargadas de la resistencia. En el cromosoma 7 está ubicado el gen MTR, que codifica la glucoproteína 170, que es una especie de detoxificación celular. Hay una relación directa entre nivel de expresión de GP170 y resistencia a quimioterapia. Le decía, por ejemplo, el metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa. Si la célula cancerosa aprende eso, y de hecho se da esto, se da en la práctica, y la célula cancerosa comienza a expresar mayor nivel de dihidrofolato reductasa, la cantidad de metotrexato que voy a necesitar para volverme a bajar a esa célula cancerosa cada vez va a ser mayor, a un punto en el que ya no voy a poder subir más la dosis porque comienzo a dañar demasiado órganos sanos. Esta es otra de las formas, la amplificación de algunas enzimas, la expresión de la 170, el glutatión, que es una especie de también desintoxicante celular que tiene importancia para las resistencias a los antraciclínicos, algo muy utilizado en cáncer de mama, la doxorubicina, por ejemplo. La disminución de la permeabilidad de la membrana al paso del metabolito, las mejoras en el mecanismo de reparación celular del ADN de la célula cancerosa y otra vez el tamaño tumoral. Esto como factores que facilitarían la pérdida de la respuesta o la ausencia de respuesta. Muy bien, ya esto es ya la parte final de esto. Nuevamente pregunto si hay alguna duda hasta acá. Lo que se viene es un poquito el relato de las toxicidades asociadas a la quimio, a lo que la gente generalmente teme cuando le mencionan esta palabra. Siempre les digo una cosa a los pacientes: si llega un paciente con cáncer avanzado al consultorio, imagínense una paciente de 70 años con un cáncer gástrico avanzado, con carcinomatosis peritoneal, ascitis, atención por esa carcinomatosis, derrame pleural por compromiso metastásico por contigüidad, intolerancia oral porque el cáncer está allí, porque el abdomen está lleno de líquido, constipación crónica porque no hay contenido, porque el efecto de masa presiona la víscera hueca. Imagínense también que hay edema en miembros inferiores porque hay un obstáculo mecánico para el normal drenaje de la sangre, que la paciente está cada vez más postrada, vomitando y todo eso. Llega al consultorio con un cáncer avanzado, tiene 70 años y toca ponerles al paciente en la mesa las opciones. El cirujano nos ha dicho que ya esto no es quirúrgico, está muy avanzado. ¿Qué hacemos? Una opción es morfina, comenzar a morfinearla para bajar el dolor, bajar la ansiedad, sedarlo un poco. Pero esa no es la única molestia, ¿no? Y la citis y los ingresos a la emergencia interdiaria para el drenaje y el dolor y los edemas y los vómitos. Una opción es proponerle también parte de la consulta, tendría que incluir, señores, bueno, cirugía no podemos, radioterapia no tiene caso acá, morfina es una opción. Y la otra, ¿saben qué? A pesar de todo, los consideramos negativos, la quimio es una opción. Entonces salta la familia, pero ¿cómo quimioterapia? Si mi vieja hasta que se muere y no aguanta, no come hace semanas y todo eso. Se va a morir si le ponen quimio. Y si no le ponen quimio, ¿qué va a pasar? Se va a morir igual. Y mal. Y vomitando, y con dolor, y con edemas, y con ascitis. Entonces, la quimio puede traer problemas, pero el no darlo también. Entonces, ahí uno tiene que poner las cosas claras y se van a encontrar con un montón de ideas y prejuicios en la familia y en la persona y hasta en colegas contra la quimio. Ok, no le doy quimio, ¿qué hacemos entonces? Algunos optan por no hacer nada, otros entran a este juego.
no es un juego. Pero bueno, entonces, la quimio puede traer problemas, pero también puede traer beneficios. En cambio, el no dar el tratamiento oncológico por el miedo, eso sí es una... Ahí sí la suerte está echada, no hay nada que hacer. Yo ya sé que va a venir después. La hematemesis, de todo. Entonces, hay cosas buenas que pueden pasar a partir de esto. Sí, puede bajar el volumen del tumor. De repente la vieja se muere igual en 2 meses. Pero ya no entrará todos los días a la emergencia para el drenaje. Ya no la morfinearán tanto. De repente le baja un poquito el volumen del tumor que le permita de repente pasar una Navidad más o un cumpleaños más. Entonces, esa es la idea. No la vamos a curar, pero la calidad de vida es la que se juega ahí. Y ni que hablar de las justificaciones de la quimio cuando el cáncer sigue curable. Ahí sí tienes que luchar porque te entiendan. Bueno, entonces, eso es lo bueno que podría pasar. Lo malo, y que hay que estar conscientes de esto, son las cosas que a continuación se mencionan. Hay toxicidades inmediatas, tempranas y tardías. Las inmediatas, la emesis. Es harto conocido, es el estigma clásico, la emesis. Ahora existen medicamentos que te pueden dar la posibilidad de una chance cercana al 95% de control de la emesis. Con un seguimiento cercano. Ese es el secreto de medicina, me parece. Que no haya distancias, de que el paciente te diga en tu cara si te fue o no le fue bien con lo que le indicaste. Si tienes ese nivel de confianza, no hay forma como se te escape en los casos. Pero si vamos a mantener una actitud distante, hablando un lenguaje que nadie entiende, cuando estamos frente al paciente tenemos que bajar a su nivel, no por desprecio, sino porque nos conviene a nosotros como médicos y a él como paciente que nos entienda. Usar el lenguaje que a él le permita entender lo mejor para su salud es vital. Si uno está atrás del paciente, la emesis no tendría que presentarse. Hay medicamentos que se pueden usar con la intención de eliminar este miedo. Y es muy importante la primera quimio. En onco hay una cosa que se llama emesis anticipatoria. Si con mi primera quimio me fue de 2000 diablos, a la segunda, llegado el día que me va a tocar mi segunda dosis, voy a tener las náuseas antes de que se me presente el medicamento, porque el recuerdo funciona de esa manera. La asociación, como el eso de Pavlov, la asociación entre el día de la quimio con unos vómitos terribles se da y juega en contra de un buen tratamiento. El éxito del tratamiento oncológico se da en la medida que uno pueda ser regular. Entonces, la primera quimio es importantísima, que el paciente la pase súper. Si se dan una vuelta por algunas unidades oncológicas como la de este hospital, estoy seguro, los pacientes están comiendo en la sala de quimioterapia. Y Cayetano también se da así. El control de la emesis es importantísimo. Si la pasa bien con tu quimio, va a notar que no le fue mal y que el tumor se achicó. Entonces, lo que va a querer es la siguiente, lo más pronto posible. Y hay algunos cuidados con respecto a la nutrición. El paciente con cáncer en quimio suele no comer o no tener esto por el desayuno, almuerzo y cena. Por el cáncer en sí, por la quimio también, su ritmo de alimentación tiene que cambiar. Tenemos que ofrecerle poco volumen muchas veces al día. Y como les repito, hiper todo, hipercalórico, hiperproteico, hiper sabroso. Una de las preguntas frecuentes es, doctor, ¿y el cevichito? Hay todo un estigma con eso, porque es conducta muy diseminada esto de que el paciente con quimio no puede comer cosas crudas. Y saben que más importante que el esterilizar los alimentos es el lavarse las manos. Personalmente, y creo que no soy el único, creo que esto es compartido con varios colegas, no todos, pero si se brinda una orientación suficientemente amplia en cuanto a los cuidados higiénicos y dietéticos, asociado a un control de leucocitos que nos diga que no estamos en neutropenia, recuento bajo, el paciente puede comer de todo y nos conviene. ¿Qué te sirve curar a alguien si le vas a limitar de lo que más le gusta? Con moderación también. Esto no es ninguna llamada al libertinaje culinario, pero el paciente puede darse el gustito una vez a la semana de un pollo, un
pedazo de brasa o un cevichito de buena procedencia. En poco volumen, porque el paciente con quimio tampoco te va a tolerar mucho volumen. El otro problema inmediato es las cosas alérgicas, y en ese sentido tiene importancia que nuestra unidad de quimio esté en un lugar que tenga la capacidad de reaccionar, porque las cosas pueden ser de algo tan banal como un rash, picazón y nada más, hasta un síndrome bronquial severo que haga que el paciente tenga que ser intubado. Esto pasa muy raramente, pero puede pasar, fundamentalmente con taxanos y platinos. Puede haber reacciones alérgicas desde las más inofensivas hasta las mortales. Entonces, poner quimioterapia no es cosa de juego. Tampoco es para tenerle miedo, pero hay que estar preparado. Si uno se va a meter a estas cosas, hay que estar preparado para eso. Y el manejo es estándar: su antihistamínico, su corticoide, y dependiendo de la severidad del caso, un ingreso de emergencia. Nos ha pasado. Nos pasa siempre. El otro problema terriblemente importante es la extravasación de los agentes de quimio. Son agentes muy tóxicos localmente. Hay casos de hasta amputación de extremidades por extravasación de productos de quimioterapia. Y en ese sentido son importantes los dispositivos centrales. Actualmente, siempre que se puede, infundimos la quimioterapia a partir de unos dispositivos centrales, el catéter estos de Hickman, creo que se llama, que insertados periféricamente tienen la cola en una vena grande, de tal manera que te liberas del miedo de extravasación en extremidades, cuando las venas son más delgadas. Y a veces muchos pacientes oncológicos son ancianos, tienen las venas frágiles, por ahí que ha sido consumido el tabaco y hay un daño adicional a la íntima del vaso. Entonces, un dispositivo como el cual te salvas de ese temor es los dispositivos de acceso central, los catéteres centrales, el subcutáneo o el del cuello. Y el del cuello dura cada 15 días, tiene que cambiarlo, pero el otro puede cambiarlo a los 5 años, así que hay formas como evitar este tipo de problemas. Otro problema inmediato suele ser la flemitis, que ya es algo más manejable. Y el otro problema importante es, te decía hace un rato, los tumores que crecen rápido se destruyen rápido, y esa destrucción rápida va a ir acompañada de un alivio brutal. El paciente se siente una maravilla porque te bajas todo el cangrejo, todo el polodrón del linfoma, pero eso también supone que a la sangre ingresa una cantidad inesperada de potasio y productos nitrogenados. Esa es lo que se llama el síndrome de lisis tumoral, que también se llama traumatología, ¿no?, por afecciones severas, pero en cáncer también. Ese síndrome de lisis tumoral, ese desarreglo bioquímico súbito, puede ser mortal. Esta entidad se suele dar en neoplasias de alta velocidad de duplicación, leucemias y linfomas, pero también en algunos cánceres llamados cánceres sólidos, que tengan un proceso de duplicación acelerado. ¿Qué tan rápido tiene mi cáncer? ¿Qué tan rápido se multiplica mi cáncer? Esto es un dato patológico y clínico. Si por ejemplo el mes pasado yo no tenía nada y ahora tengo un bolondrón de este vuelo, sé que este cáncer es biológicamente acelerado. Otro dato es el que te da el patólogo. El patólogo, hay una pruebita que llamamos KI67. El KI67 es un índice de mitosis. Un KI67 de 80, 90% o más es o suele ser de linfomas, de neoplasias rápidamente duplicativas. Y un KI67 de 5 o 10% te hace presagiar que aunque el paciente tenga un gran volumen tumoral, no va a hacerte este síndrome de lisis, porque esa célula se duplica muy lentamente. Cuando uno enfrenta un tumor grande, que sabe uno que tiene una velocidad de proliferación alta, debemos estar preparados con vías de circulación central, nefro, cardio y UCI. Hay eventos coronarios que pueden darse por uso, por ejemplo, el pluraciclo te puede dar espasmo coronario en personas incluso sin antecedentes cardiológicos de importancia. Así que cuando uno usa pluraciclo, las primeras exposiciones deberían ser monitorizadas, hospitalizados. El efecto conocido es la mielotoxicidad. Me baja el recuento de rojos, me baja el recuento de blancos, el recuento de plaquetas. ¿Y cómo lo soporto, cómo lo soluciono? Con sus contrafunciones o como factores estimulantes de colon, ¿no?
medicamentos, la normopoietina, la eritropoietina o el filgrastim para blancos. Ok, un poquito más adelante ya no estamos en efectos inmediatos, sino los medianos o tempranos. El paciente, si tiene evento de neutropenia por la quimio, va a ser un ente más susceptible a infección. Se trata con antibióticos de amplio espectro, factores estimulantes que suban el recuento de blancos, educación a la familia. Otro evento que suele aparecer más o menos, estos eventos tempranos suelen aparecer a partir del quinto, sexto día en adelante. Otro entonces es la mucositis, heridas en la boca, en el tubo digestivo, que clínicamente se pueden manifestar como náuseas, vómitos o diarrea. Medidas locales, régimen dietético para ese paciente, cuidados con la dieta, protectores de mucosa, antibióticos y cosas. La alopecia, con la alopecia no hay fármaco que lo evite, pero es completamente reversible, ¿no? Acabada la quimio, se acabó y regresa todo. Siempre decimos a los pacientes, cuando hay mucho temor a eso, sobre todo en chicas, ¿no? Por la alopecia. Cáncer de mama, se me va a caer el cabello, muchas veces son chicas jóvenes. Todo se me va a caer el cabello, sí, bueno, se me va a caer el cabello. ¿Cuánto tiempo dura la quimio? La quimio puede durar 4, 6, 8 meses. Lo bueno es que al final de la quimio regresará el cabello y no regresará el cáncer. Así se les dice. Siempre caen. Otro evento crónico son el deterioro de las células germinales. Infertilidad. Ante eso también hay la preservación de las células germinales en instituciones especializadas, y eso es importante que lo recordemos porque muchos pacientes jóvenes tienen cáncer, muchos pacientes jóvenes tienen cáncer. Mi percepción de la vida ha cambiado desde que soy joven. Dramáticamente, chicos, dramáticamente. Cada día despertar y ver que todavía no tengo ningún ganglio ni boto sangre por la boca es una bendición, porque todos los días que uno pide consulta te encuentras por lo menos con uno nuevo que tiene tu edad o menos y que ese día amaneció con un ganglio, con una vaina que la biopsia te dijo cáncer. Hacer oncología te cambia la vida radicalmente, te hace ver las cosas completamente diferentes. Lo tomas todo más a la ligera, sin que eso signifique ser irresponsable. Bueno, hay mucho cáncer en jóvenes y en ese sentido es importante esto de acá, porque a veces mecánicamente le das quimio a todo el mundo y te olvidas de eso. Hay un 5 o 10% de gente que puede hacerse infértil por quimioterapia. No es la mayoría, pero el otro punto con esto es que si como paciente oncológico engendro, sea hombre o sea mujer, tengo también una chance más o menos de ese rango, 10 a 15, de que el producto esté afectado por el producto quimioterápico, ¿no? Que debe estar afectado por la quimio. Esto generalmente se da en el primer trimestre, y cuando se da más adelante, si por ejemplo una paciente con 4 o 6 meses de embarazo tiene un cáncer y no puede esperar a acabar el embarazo para recibir la quimio, la chance de que ese producto tenga algún tipo de alteración, malformación o cosa debida a la quimio es bajo el 2%, es muy bajo. Y generalmente sobre el segundo y tercer trimestre los problemas derivados de la quimio son del orden de bajo peso a nacer, retardo de crecimiento intrauterino, ese tipo de cosas. Pero la organogénesis, como saben, se da en los 3 primeros meses, así que si la exposición a la quimio es luego del tercer mes, no debe haber mayor problema. Siempre hay un pequeño porcentaje de pacientes que sí lo hacen, pero a veces, y también eso es parte de la experiencia, no puedes esperar. A veces nos ha tocado con una señora con cáncer de mama, cáncer de pulmón en su tercer mes de embarazo, pero el cáncer de pulmón avanzadísimo, joven, 34, 33 años, cáncer de pulmón avanzado. La expectativa de vida para esa señora no era mayor a 4 meses, sin quimio. Entonces, si no recibía nada, no iba a llegar ni ella ni su hijo. A veces hay que tomar ese tipo de decisiones. Pero el concepto es que la posibilidad de que haya efecto teratogénico por quimio es bajo. Otro evento crónico de desarrollo de neuropatías, fundamentalmente asociado a taxanos, platinos, alcaloides de la vinca, es un efecto acumulativo. A veces
El entusiasmado oncólogo comienza la quimio primera, bajó el tumor, va la segunda, va la tercera, va la cuarta, va la décima, va la 15. Todos felices. Y el paciente ya no camina. La neuropatía puede ser incapacitante en algún grupo de pacientes. Acá otra vez con importancia el nexo que tengan con el paciente. Comunicación. Comunicación total. Otro evento crónico es la cardiopatía. Y más riesgo de cardiopatía habrá mientras más avanzado sea la edad del paciente y mientras comorbilidades cardíacas tenga. Enfermedad pulmonar intersticial que puede ser severa con algunos antibióticos como la bleomicina, metabolismo como metoclexal y oxicloroquina. Daño crónico también a partir de sales de platino es importante considerar, y la nefrotoxicidad se disminuye considerablemente con la hidratación. Generalmente el paciente que inicia quimioterapia se le recomienda que se hidrate al menos los 3 primeros días mientras se depura el medicamento. Y bueno, por último, como quiera que estos medicamentos ingresen al cuerpo alterando procesos micróticos normales, la primera afectada es la célula cancerosa, porque tiene que tener mitosis todo el tiempo, pero también las células hematopoyéticas tienen un crecimiento mayor que el promedio, y hay cáncer asociado a quimioterapia. Es una entidad que también es rara, rarísima, pero que se puede dar. Generalmente se da a partir del 5º año. Si yo recibo un tratamiento para mi cáncer de pulmón hoy 2011, entro en riesgo de hacer cáncer de la sangre, sobre todo a partir de los 5 años en adelante. Eso solamente a medida un buen seguimiento, educación al paciente, nunca perderlo de vista, y todo será felicidad. Finalmente, la quimio no es el cupo, hay esperanzas para que el paciente vuelva a tirar el arroz.